Buenas tardes, amigos y amigas del Instituto de Cultura Hispana de Houston y de Casa Argentina de Houston. Soy María Pérez, soy miembro de la Junta Directiva del Instituto y les quiero dar a todos la bienvenida y agradecerles su sintonía en esta tarde. Como todos saben, desde el comienzo de la pandemia, el instituto ha tenido que reestructurar todos sus programas a un formato virtual y paradójicamente eso nos ha permitido tener un mayor alcance y también de establecer vínculos y de profundizar vínculos con otras instituciones sin fines de lucro como son la Casa Argentina de Houston. Entonces, queríamos agradecerles a todos que por favor les voy a pedir que si no están en mute, que bajen el volumen, que no pongan sonido. Y le queremos agradecer a Dani Rivera, que ha sido nuestra administradora de todos estos programas y la persona que ha desarrollado esos afiches tan creativos que hemos visto, a Yolanda Velázquez, que ha sido la inspiradora, la fundadora de esta serie de programas de Spotlight, que comenzamos con México y ahora continuamos con Argentina. También a nuestra presidente, Scarlett Silva, y a la presidente de Casa Argentina de Houston, a María Fernanda Bruno. También a todos nuestros patrocinadores y miembros. Esto es una labor que se hace de manera totalmente voluntaria. Dependemos de donaciones, de la colaboración de todos y necesitamos también su apoyo. Así que por favor, si tienen interés, acérquense a la página del Instituto, Institute of Hispanic Culture of Houston, o a la página de Casa Argentina de Houston, para participar de una manera más directa y que nos permita también continuar con estos programas, que no solamente son programas y actividades culturales, también ofrecemos becas y otros programas de apoyo a la educación de nuestros jóvenes. Pero creo que en realidad estamos aquí todos por el doctor Iglesias, que nos va a hablar sobre el cine argentino desde sus comienzos hasta el nuevo milenio, que va a ser un programa verdaderamente espectacular. El doctor Iglesias es argentino, es porteño, es un amante del cine, pero más aún es un investigador sobre este tema, un experto sobre este tema, y es crítico de cine para la revista de Chesterton Review. Tiene un doctorado en estudios hispánicos de la Universidad de Houston, su bachillerato y maestría en literatura inglesa de la Universidad de San Tomás y se desempeña en la docencia en la cátedra de inglés de Lone Star College. Él también es investigador, publica en revistas académicas, en foros académicos y también tiene aspectos de creativo que se publican en distintas revistas. Así que es un verdadero honor esta oportunidad de aprender y conocer un cine tan importante, una cinematografía tan amplia y tan distinguida como lo es la cinematografía argentina, tal vez la más importante de Latinoamérica. Así que tendremos una oportunidad para preguntas a través de la presentación. Por favor, vayan escribiendo sus preguntas, sus comentarios para poder tener una sesión ya más interactiva con el doctor Iglesias al final de la presentación. Así que les agradezco a todos su atención y ya sin más los dejo con el doctor Iglesias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Pérez, al Instituto de Cultura Hispana de Houston y a la Casa Argentina de Houston, y a todos ustedes también que nos están escuchando. Les agradezco mucho que me den esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre un tema que me fascina, me apasiona, y además, bueno, por darme la excusa perfecta
para mirar más películas argentinas, volver a mirar algunas películas que ya había visto desde una perspectiva diferente, etc. Pero bueno, hablemos de cine argentino, entonces. En esta presentación vamos a ver un poquito toda la historia del cine argentino, como dice el título, desde sus comienzos hasta el nuevo milenio. Así que va a ser algo así como un recorrido por momentos estilo montaña rusa, porque tenemos más de 100 años para cubrir. No me gusta hacer presentaciones largas, a mí me gusta más dialogar y de hecho responder preguntas. Así que les cuento más o menos cómo va a ser esta presentación. Vamos a ir por décadas, o sea que vamos a hacer un recorrido cronológico, también temático, porque vamos a hablar de los temas importantes de cada década. Y a lo largo de la presentación van a ver que les voy a dar recomendaciones a modo de lista de muchas películas. Obviamente no voy a hablar acerca de cada una de estas películas, entonces les pido por favor que si algún título les llama la atención, algún género les interesa en particular, algún director, directora, actor, actriz, etc. Alguien que no he mencionado o que no estoy citando, sé que hay muchos nombres aquí que faltan. Entonces, por favor, tomen nota y simplemente pregunten al final y podemos elaborar un poquito más al respecto. Entonces, básicamente el enfoque de la presentación es sobre el cine argentino desde el momento en que se industrializa. ¿Okay? Y eso significa básicamente desde el año 1930. Pero antes de llegar a eso, quería darles simplemente un breve pantallazo de lo que pasó antes de eso. La primera función pública del cine argentino se hace en la ciudad de Rosario, Santa Fe, en el año 1896. Si la fecha es correcta, esta sería además la primera función pública del cine de toda Latinoamérica. O sea, Argentina siempre es un país que trató de identificarse con la modernidad. Entonces, Buenos Aires siempre fue una ciudad moderna que miró hacia Europa como modelo y el cine llegó muy, muy rápido. Un año después nomás tenemos la primera película argentina, que es La bandera argentina. Era simplemente una imagen de la bandera argentina flameando, la bandera que está en la Plaza de Mayo, de hecho. Y la realizó un francés que se llamaba Eugenio Pi. Esta es la primera película argentina, pero para una película argumental, o sea, una película que cuente una historia, tenemos que esperar un poquito más, hasta el año 1909, que es cuando se estrena La Revolución de Mayo, del realizador italiano Mario Gallo. ¿Okay? Somos realmente un país de inmigrantes, como ustedes saben. Mario Gallo era italiano, como acabo de decirles, Eugenio Pi era francés y Federico Figner era alemán. O sea que tenemos siempre la presencia de los inmigrantes, inclusive también en la historia del cine. En lo que respecta a los argumentos, principalmente las películas de esta época eran adaptaciones de la literatura naturalista, que era lo que estaba de moda en esa época. Había muchos melodramas y también se adaptaban historias que venían de las letras del tango. Eso ya es algo un poco más autóctono, un poco más nuestro, ¿no? Que por ejemplo el naturalismo. Y a modo de curiosidad o trivia, como quieran llamarlo, no mucha gente sabe que la primera película de largometraje animada de toda la historia del cine universal, se hizo en la Argentina. Y esta película era de Quirino Cristiani, se llamaba El Apóstol, es del año 1917. Lamentablemente no se conservan copias de esta película. Tengo entendido que hubo un incendio y se perdieron estas copias. Si van a internet pueden llegar a encontrar algún corto de Quirino Cristiani. Hay uno que se llama El Mono Relojero. Yo recuerdo haberlo visto hace unos años, así que tal vez puedan encontrar ese. Pero lamentablemente El Apóstol, la primera película animada del cine, se ha perdido. Antes de empezar quería mostrarles acá un gráfico para que vean los números. Estos son los números de producciones y coproducciones argentinas que se realizaron. ¿Okay? Entre paréntesis, le agradezco a mi hermano, que fue el que me compiló todos estos numeritos. Como pueden ver, en los años 40 y 50 hay un pequeño pico, ¿no? Se producen más de 400 películas en los años 50. Los 40 y los 50, como vamos a ver, se los conoce como la época de oro del cine argentino. Después pueden ver que los números empiezan a decrecer hasta los años 90, década en que el cine argentino como industria estuvo realmente al borde del colapso. Vamos a ver qué pasó. La década siguiente, la primera década del milenio, ya tenemos el triple de películas que la década anterior, y después a partir del 2010 hasta nuestros días, como pueden ver, más de 1.600 películas producidas en esta década.
Y antes de mencionar películas o realizadores, actores, actrices y demás, quería compartir con ustedes algunos temas recurrentes del cine argentino. Esto no lo tomé de ningún libro, esto es simplemente, estoy seguro que alguien más lo dijo, simplemente lo que yo he visto en todas las películas que he visto de cine argentino. Dije, bueno, ¿cuáles son los denominadores comunes? Uno de los más importantes, creo que es tal vez un poquito obvio, el pasado. ¿Okay? El pasado como nostalgia, pero también el pasado a veces como pesadilla, ¿no? Pero de cualquier manera, algo que no permite que se lo olvide, algo que tiene que ser recordado, el pasado. También es increíble y sorprendente la cantidad de películas argentinas que se desarrollan en espacios cerrados. Esto puede ser una prisión, puede ser puede ser un hospital psiquiátrico, pero también puede ser simplemente una de esas casas, una de esas casonas o caserones viejos que hay tanto en nuestro país y en Buenos Aires también. El encierro, como vamos a ver, es un tema eh, muy obvio, ¿no? En el cine argentino. Un par de dicotomías tenemos ahí: individuo, poder, la lucha contra el poder, ¿no? A veces la lucha también de la comunidad contra el poder, pero el individuo contra las instituciones, el individuo tratando de vivir por su cuenta, ¿no? Al margen del poder. Y otra muy importante es persecución y huida. A veces simplemente huida también. Y en muchos casos, en el cine argentino, esta huida es hacia el sur. Es el último tema recurrente que tenemos aquí. El sur es para el argentino lo que el oeste es para el norteamericano. Es un espacio mítico para nosotros, ¿no? Lo llamamos el desierto. No era realmente un desierto, pero esa es la percepción desde el punto de vista, por supuesto, del porteño. Entonces, vamos a empezar con los años 30. Esta es una etapa muy importante. Es el comienzo de la época de oro del cine argentino, y las cinematografías internacionales, y la Argentina no es una excepción en este caso, empiezan por el, entre comillas, problema del idioma. De repente las películas de Estados Unidos están en inglés, y no todo el mundo habla inglés. En algunos casos estas películas se hicieron en dos idiomas. Un ejemplo famoso es el ejemplo de Drácula. Está la versión que todo el mundo vio, la que conocen ustedes, de Todd Browning con Bela Lugosi, y se hizo una versión mexicana, que muchos dicen que es mejor, en español para exportación. Pero no se podía hacer eso con todas las películas. Entonces, por esta situación, otros países decidieron empezar seriamente a hacer películas que estuvieran hechas en estos mismos países. En esta época se fundan los dos primeros estudios de cine argentino, Lumitón y Argentina Sonofilm, y tal vez más importante de todo, en estas películas no estamos simplemente viendo adaptaciones de la literatura, sino que son argumentos, guiones escritos específicamente para cine, por primera vez. Aquí pueden ver algunas de las estrellas importantes de esta época. Tenemos a la derecha a Tita Merello y luego a Libertad Lamarque. Algunas de estas películas sonoras, por supuesto al principio, la primera en estrenarse fue Tango, que la pueden ver aquí en la lista, parecían casi excusas para cantar tangos, ¿no? Que era algo muy nuestro, ¿no? Y algo que nos representa. Volvemos a la idea de representación. Esta es la época de Gardel. Ahora, a Gardel voy a mencionarlo nada más. Esto puede parecer un poco injusto, pero el motivo es que los largometrajes de Gardel en realidad técnicamente no son películas argentinas como producciones. Eran producciones francesas, eran producciones norteamericanas. Lo que hay de Gardel de Argentina son cortos, pero igual es una figura, Carlos Gardel, importantísima, ¿no? Porque nos representó por mucho tiempo, y todavía, aún hoy, Gardel es un ícono de la Argentina. Una película, tal vez la mejor de esta época, un melodrama, Puerta Cerrada, de Luis Saslavsky, que pueden ver ahí el póster, es justamente la historia de una mujer que canta tangos, algo que en esa época estaba, aunque no lo crean, muy mal visto. Era algo que la gente bien no hacía, ¿no? Entonces, esta es una de las mejores películas en cuanto a guión, en cuanto a producción de esta época. Pasamos a los años 40, que básicamente es lo que se conoce como la época de oro. En esta época las películas argentinas se veían no solo en el resto de Latinoamérica, sino también en Estados Unidos. Por ejemplo, una película muy importante fue Los Martes Orquídeas. Esa película se hizo otra vez en Estados Unidos, se hizo un remake
con Fred Astaire y Rita Hayworth. El título es, a ver si me acuerdo, You Were Never Lovelier, algo así, tal vez estoy dando vuelta a las palabras, pero ese es el título del remake de esta película argentina. O sea que el cine argentino llegaba a Estados Unidos y se consideraba bueno y digno de imitar, por decirlo de esta manera. Principalmente las películas eran o melodramas, que seguían un poco la fórmula de Hollywood, o comedias familiares. Vamos a ver algunos ejemplos en un ratito. Y esta es la época de las grandes actrices. Había muy buenos actores, hombres, pero las actrices realmente se destacaban. Escuchen los nombres. En la esquina superior derecha tenemos a Zully Moreno. Abajo de ella a Olga Zubarry. En el centro, tal vez la hayan reconocido, es Mirta Legrand. Y al lado de Mirta a la izquierda tenemos a Mecha Ortiz. Y lo que quiero destacar es que estas actrices no eran figuras intercambiables, que cada una de ellas aportaba una imagen muy específica que, digamos, añadía a la representación de la mujer argentina. Voy a darles un ejemplo nomás. Por ejemplo, Olga Zubarry hacía papeles de una mujer que aparentemente es inocente, pero que puede llegar a tener oculto un lado oscuro, ¿no? Y además, a lo largo de sus películas no hacía siempre el mismo papel, por supuesto, el papel de ella se iba desarrollando. Mirta Legrand, por otro lado, era generalmente la chica inocente, ¿no? Así que cada una de ellas tenía un rol diferente. Importantísima película de esta época es Dios se lo pague. Esta fue la primera película argentina que compitió por un premio en Hollywood. Hollywood no es lo más importante del mundo en cuanto a cine, pero da la casualidad que ese es uno de los temas que me interesa desde el punto de vista crítico, cómo se dan los premios, ¿no? En esa época no existía lo que hoy conocemos como el premio, el Academy Award a la mejor película internacional, el Oscar a la mejor película internacional. Se llamaba premio especial o premio de honor, algo así. Y Dios se lo pague, un melodrama, compitió con, bueno, la película que eventualmente ganó fue una película francesa sobre la vida de San Vicente de Paul. Buena película, indiscutiblemente. A mí creo que me gusta un poco más Dios se lo pague. Pero en el ámbito nacional fue La Guerra Gaucha, la película que más éxito tuvo, la película más vista. Era una película épica sobre las guerras de la independencia. Un cineasta muy importante fue Carlos Hugo Christensen, que hacía películas sobre temas un poco morbosos, sobre el deseo, ¿no? Este tipo de cosas. Fue uno de los pioneros en tratar este lado oscuro del corazón, por llamarlo de alguna manera. Y El retrato, quiero mencionarla, de Carlos Schlieper, es una de las comedias más divertidas que he visto, con Mirta Legrand, que hace un papel doble, o sea, es súper, súper interesante. Hace el papel de una muchacha un poco conservadora que tuvo una abuela, que era todo lo contrario, es al revés, la abuela es la mujer más desinhibida. La abuela ya no está en un cuadro, pero de alguna manera, por arte de magia, cambia la identidad con la joven y se producen toda una serie de enredos. Es una comedia de enredos. Los años 50 siguen siendo, entre comillas, la época de oro, pero también empezamos a ver un poco la decadencia de la industria del cine. Se agotan las fórmulas. El Estado, recordemos que hasta el 55 es el gobierno de Perón, hace algo por la industria del cine. Algunos dicen no suficiente, pero realmente se protegió la industria del cine. Pero por otro lado había listas negras antes y después del golpe del 55. Si uno estaba o no de acuerdo con una determinada ideología, podía o no conseguir trabajo, ese tipo de cosas. Entonces muchos actores, actrices, el caso más importante tal vez sea el de Libertad Lamarque, se exilian durante esta época. Pero igual hay algunas películas excelentes también. En esta época empieza a trabajar, pueden ver aquí en la foto, el señor de anteojos, Leopoldo Torre Nilsson, uno de los directores más importantes del cine argentino, a la altura de Ingmar Bergman, Federico Fellini, estamos en esa época. Y él muy a menudo adaptaba las novelas y cuentos de su esposa, Beatriz Guido, que era una de las bestsellers de esa época, la pueden ver aquí en la foto también. Estas son algunas de las películas importantes de la época. Voy a mencionar un poquito Más allá del olvido, el segundo póster que pueden ver aquí. Les voy a contar brevemente la historia y tal vez les suene un poco, les resulte familiar.
Antes de los 20 minutos, antes de la media hora de la película, el protagonista pierde a su esposa. Queda muy triste, decide hacer un viaje. Durante el viaje conoce a otra mujer que es exactamente igual en lo físico a su esposa. Entonces, obviamente, quiere conectarse con ella porque es exactamente igual. Y con el tiempo se empieza a dar cuenta que si bien es la misma imagen, la personalidad es completamente diferente. Si les gusta el cine, tal vez estén pensando en Alfred Hitchcock, específicamente en la película Vértigo. Ahora, lo interesante es que Vértigo es de 2 años después. No es una copia. Ambas películas están basadas en obras literarias y se cree que ahí está la conexión. Pero esta película es increíble, no solo la historia, no solo la actuación, sino también el trabajo de cámara. El trabajo de cámara de esta película es exquisito, realmente una de las mejores que he visto. Y también podemos leer la idea de la mujer, ¿no?, que de alguna manera vuelve del pasado, como una encarnación justamente del pasado, ¿no?, ese pasado que no permite que se lo olvide. Y justamente pasado y olvido, ¿no?, un tema importante aquí. También podemos ver el tema del pasado en Rosaura a las 10, que trata de contar una historia desde diferentes perspectivas, ¿no? Tenemos una historia de un crimen desde diferentes perspectivas y es nuestro trabajo ir poniendo la historia como si fuera un rompecabezas. De Deshonra quiero decir que en su momento fue la película más cara, o sea, más costosa y más vista en la historia del cine argentino. Y se desarrolla en un instituto correccional, en una cárcel de mujeres. Parece un poco sensacionalista el tema, tiene alguna que otra escena sensacionalista, pero ahí pueden ver el comienzo también del tema del encierro, ¿no?, la idea de la cárcel. El Negoción es una sátira, una de las mejores películas que he visto, pero quiero continuar un poco con otros temas, así que los dejo para que la exploren por su cuenta. Sucedió en Buenos Aires, quiero mencionarla porque es una película que en los títulos al principio dice el nombre de los actores, Roberto Escalada, Olga Zubarry, y le da crédito como actor o actriz a la ciudad de Buenos Aires misma. Es una de las primeras películas en mostrar repetidamente las calles de Buenos Aires y cómo se vive allí. En los 60 el movimiento se lo llamó el nuevo cine argentino. Es una etiqueta un poco problemática porque, como ustedes se pueden imaginar, lo que es nuevo ahora muy rápidamente deja de ser nuevo. Pero principalmente eran directores urbanos, filmaban en la calle porque era más barato, no tenían acceso a los estudios. Estos eran en su mayoría directores que se habían formado afuera de la industria del cine y por eso les resultaba tan fácil rechazar las fórmulas, experimentar un poco. Entonces, en lo artístico, esta época es muy, muy rica. Hay un golpe de Estado en el año 66, empieza el gobierno de Onganía, y con eso empezamos a ver, por supuesto, censura, y que algunos estudios, algunos realizadores empiezan a hacer cine musical, porque hay menos censura con ese tipo de películas más populares. De esta época son las películas de Palito Ortega, de Leodán, de Leonardo Fabio como cantante, de Sandro también. Y bueno, Leonardo Fabio pueden verlo en la foto con la cámara. Él también fue un director muy importante, muchos dicen el más importante de la historia del cine argentino. Como actor, Alfredo Alcón había empezado a actuar la década previa, pero en esta época es que se lo ve más. Y la otra foto, el señor de la boina, es José Martínez Suárez, hermano de Mirta Legrand y Silvia Legrand, que también dirigió algunas de las películas más importantes del cine argentino. Una de ellas, tal vez la más importante, es Dar la cara. Tanto Dar la cara como Breve Cielo, de David José Cohn. David José Cohn es tal vez, si no es mi director favorito, está ahí, es el primero o el segundo. La generación del 60 se preocupaba mucho por la juventud, especialmente la juventud perdida, la juventud que no encuentra el camino. Entonces, en Dar la cara de José Martínez Suárez sigue la historia de 3 muchachos que acaban de volver del servicio militar y están buscando la manera de reintegrarse a la sociedad. Breve Cielo también explora a los jóvenes en una relación de un muchacho y una chica que se conocen en la calle. La película de Leonardo Fabio que les muestro aquí es El romance del Aniceto y la Francisca. Dura apenas 1 hora, es una historia muy muy simple que se puede resumir probablemente en una oración, pero la economía narrativa de esta película, la manera en que está contada la historia,
las técnicas de cámara fueron increíblemente influyentes en la historia del cine argentino. Esto influyó cine que pudimos ver en la primera década del milenio. Por eso muchos dicen, Leonardo Fabio es uno de los mejores directores que hemos tenido. Y la verdad es que es absolutamente cierto. Invasión finalmente fue importante porque contaba con un guión de Borges y Bioy Casares. Es la historia de un grupo de hombres que invade una ciudad, hasta cierto punto una historia profética, cuando uno tiene en cuenta lo que iba a ocurrir los hechos de la década siguiente, del 70. Hay muchísimas películas en esta década, muchísimas películas buenas, además. Paula Cautiva fue uno de los que más me interesó a mí, porque habla directamente del tema de la representación. De hecho, la película está basada en un cuento de Beatriz Guido que se llama La representación. La historia es, Paula es una call girl que se encuentra con un empresario argentino que vuelve de los Estados Unidos a Buenos Aires después de muchos años de exilio. Pero lo importante aquí es que la familia de Paula tiene un rancho que se llama La Cautiva, donde se representan escenas gauchescas prácticamente. Básicamente es una granja donde se lleva a los turistas para que vean, entre comillas, cómo se vive en la Argentina. Y por supuesto es todo un simulacro. Los turistas quedan maravillados, pero esa no es la realidad. Es simplemente una representación. Una película muy interesante de Fernando Ayala. Lautaro Murúa, Rodolfo Kuhn, Manuel Antín son otros directores considerados de la generación del 60. Cada uno aporta su visión diferente. Antín trabajó mucho textos de Cortázar, adaptaciones. Murúa hizo tanto películas sobre la escena rural como Yunco, como películas de la ciudad como Alias Gardelito. Y una de las mejores películas de Rodolfo Kuhn para mí es Pajarito Gómez. Como les contaba hace un ratito, en esta época surgieron las películas musicales. Y lo que él hace en Pajarito Gómez es inventar un cantante y mostrar cómo los medios lo crean, lo forman, lo elevan, lo convierten en un éxito y eventualmente lo destruyen. O sea que es un acercamiento crítico a ese tipo de películas que se estaban haciendo también. Finalmente quiero solo mencionar la última de esta lista, Players vs. Ángeles Caídos. Esta es una película vanguardista, es completamente experimental, es el cine como juego, ¿no? El cine como acto lúdico. Para mostrar un poco que a lo largo de todas estas décadas, yo lo que les estoy mostrando es básicamente el cine mainstream. También hay muchísimas películas vanguardistas, experimentales, hay películas de terror, hay películas de ciencia ficción, hay películas eróticas, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, si les interesa algún género, alguno de esos llamados géneros menores, por favor, pregúntenme y podemos un poco elaborar sobre eso. La década de los 70 fue una apertura y un cierre, los dos muy grandes. ¿Okay? Y lo más importante tal vez de esta década es que tenemos un rol diferente en la mujer. La mujer ya no es simplemente el objeto de la mirada masculina del director hombre. En esta época surgen mujeres que empiezan a dirigir películas, que empiezan a escribir guiones, que empiezan a producir. ¿Okay? Entonces, eso es realmente súper, súper importante. Tenemos, por supuesto, la Guerra Sucia, el golpe del 76, y después de eso empiezan a surgir los géneros menores, otra vez por el problema de la censura. Entonces hay comedias picarescas, como las de Alberto Olmedo y Jorge Porcel, películas infantiles. En esta época empieza a trabajar Andrea del Boca, cuando tenía, no sé, 6, 7 años, algo así, y algunas parodias también de películas de superagentes y este tipo de cosas, porque era más fácil pasar estas películas por la censura. Ahora, también había películas que abordaban directamente la cuestión de la dictadura, pero si uno quiere hacer de ese tipo de películas, lo mejor que puede hacer es presentar las ideas en forma de metáfora. Los censores a lo largo de la historia no se caracterizan por su perspicacia, entonces a veces si uno dice las cosas de una manera muy directa, tal vez la película no va a pasar, pero si lo digo de una manera metafórica, tal vez no se den cuenta realmente de lo que estoy diciendo. Figuras de esta época: Graciela Borges, la actriz, había empezado a actuar la década anterior con Leopoldo Torre Nilsson, pero es en esta época donde la vemos más. Abajo de ella está el director Sergio Renán, que dirigió la primera película argentina en recibir una nominación para el Oscar por Mejor Película Internacional. Fue La Tregua, muy buena película basada en la novela de Mario Benedetti.
En el centro vemos a Luis Brandoni, que fue uno de los primeros actores en encarnar el argentino de clase media. Van a venir otros actores que van a hacer eso, como vamos a ver. Y tal vez no reconozcan a Aida Bortnik, abajo a la izquierda, porque ella no aparece en las películas. Es una guionista que tuvo muchísimo éxito. La historia oficial tenía guión de Aida Bortnik, La Tregua, Caballos Salvajes, Volver, Tango Feroz. Una muy buena carrera, increíble, en lo que respecta al éxito con el público, ¿no? No todas las películas de ella son perfectas, pero tuvieron muchísimo éxito. Una temática de esta década fue el problema emocional o los traumas de la mujer, por algún motivo. Y una de las películas que muestra esto, que fueron más efectivas, fue Heroína de Raúl de la Torre. Raúl de la Torre casi siempre trabajó con Graciela Borges. Y en esta película ella hace de una mujer que tiene una carrera muy, muy exitosa como intérprete, pero que al mismo tiempo desde las primeras escenas nos damos cuenta de que está ocultando algo, que hay alguna especie de trauma detrás. Es una película que critica al psicoanálisis. Y como ustedes saben, el psicoanálisis es de alguna manera una indagación del pasado, ¿no? Volver al pasado para ver cuál es el problema, ¿no? Para sacar a la luz los traumas de la infancia, por ejemplo. Entonces ahí también tenemos el problema del pasado, este tema recurrente en el cine argentino. La película Gente en Buenos Aires, otra película que mostró la vida en la ciudad, cómo sucedió en Buenos Aires. Es la historia de dos jóvenes que se comunican por teléfono. Sería el equivalente de una pareja hoy que se conoce por internet y se maneja a través de videos de internet o incluso a través de chat cuando surgió internet. Eva Landeck es un nombre que no mucha gente conoce, pero a ella se la conoce como la madre del cine argentino. En sus películas mezcla la realidad con los sueños y las fantasías de una manera que una cosa merge en la otra. Es increíble. Pero la historia de ella es una historia muy triste porque solo hizo 3 películas, 2 de ellas nada más en Argentina. La tercera película la hizo en Uruguay. Todas las películas tuvieron problemas de censura, a pesar de que realmente no había nada realmente terrible en ellas. Entonces, a raíz de eso, la carrera de Eva Landeck se truncó, ¿no? Solo hizo esas 3 películas, es realmente una lástima. En esta época también, como les decía, hay algunas películas controvertidas, películas que muestran, por ejemplo, sexualidades no tradicionales. Es el caso de La Raulito, que es una historia real. Es el caso de una fan de Boca Juniors, que desde una edad muy temprana empezó a vestirse de hombre, vivía en la calle. Es un personaje realmente histórico, y esta película de Lautaro Murúa muestra su historia. En la diapositiva anterior había una frase del crítico Ricardo Manetti que describe las películas de esta época como cine centrífugo. Esa es la mejor descripción que podemos tener de la película La Isla. Esto es cine centrífugo, pero total. Se desarrolla en un instituto psiquiátrico, o sea que nuevamente tenemos la idea del espacio cerrado, y no tiene realmente una trama, es simplemente vemos la idea de estas personas que están en este instituto psiquiátrico, los que los vienen a visitar, ¿no? Del mundo exterior, y les hablaba también de metáforas, ¿no? Esto es una metáfora de los años oscuros, de la represión. Los que están afuera son los que aceptan la realidad como es, los que se adaptan. Los que están dentro del instituto psiquiátrico son los que no pueden digerir esta realidad y por lo tanto se los encierra, porque no pueden digerirlo porque se niegan a hacerlo. Es un buen ejemplo de cine metafórico. La película Nazareno Cruz y el Lobo fue por muchísimos años la película argentina más vista de toda la historia. Esto cambió recién hace, no sé, 5, 4 años, algo así. Increíble éxito de taquilla, una historia que es de nuestro folclore, sobre la leyenda del lobizón, ¿no? El séptimo hijo se convierte en lobo cuando sale la luna llena, etc. Y otras películas, por ejemplo, que tratan el trauma femenino son Una mujer, La Mari, que las pueden ver aquí en la lista. Hubo muchas películas históricas en esta época. Como ustedes saben, cuando se hace una película histórica no es simplemente porque al realizador le gustaba esa época que está mostrando en la película, sino porque también se está haciendo un comentario acerca de lo que está ocurriendo ahora mismo. Un ejemplo es La Patagonia Rebelde, otros ejemplos son Quebracho, había otro, la balada del regreso. Hay muchas.
¿okay? Y aquí tienen otras que pueden explorar también por su cuenta. Antes de pasar a la próxima, El poder de las tinieblas está basada en el informe sobre ciegos de Ernesto Sábato. Como tal vez saben, Mario Sábato es el hijo de Ernesto Sábato. Y esta película también es metafórica, ¿no? Es el paranoico que cree que hay una conspiración de ciegos que lo está persiguiendo. Otra vez tenemos la idea de la persecución y la huida, que es otro de los temas claves del cine argentino. Es muy común que la gente hable mal del cine argentino de los 80. A mí me encanta, tal vez por una cuestión personal, pero además porque es un cine que tiene libertad de expresión y que empieza a explorar los temas claves de la década anterior, que fueron temas muy pesados, ¿no? Muy fuertes. Los desaparecidos, la guerra de Malvinas, el exilio. Tal vez desde el punto de vista técnico, las películas de los 80 no sean perfectas, pero desde el punto de vista temático a mí me parecen increíblemente interesantes. Dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Durante esta época surge la televisión en cable y el home video. O sea que de repente las películas argentinas se pueden mostrar en cable, se pueden vender en videocassette. El cine ya no es un lugar donde uno va y se junta con extraños a ver una película, se puede ver en la propia casa. Camila y La historia oficial fueron nominadas para el Oscar. María Luisa Bemberg es, creo, todavía considerada la directora realizadora argentina más importante, feminista. Camila es una historia feminista sobre una mujer que seduce a un sacerdote. La historia oficial fue la primera película argentina en obtener el Oscar, sobre una mujer que se da cuenta de que la hija adoptiva que tiene es o puede ser hija de desaparecidos. Una comedia muy buena de esta época es Esperando la carroza. Y finalmente, Hombre mirando al sudeste es una de las películas más originales del cine argentino. Es la historia de, también en un hospital psiquiátrico, nuevamente tenemos la idea del encierro, un hombre que aparece un día, como por arte de magia, en el hospital psiquiátrico y dice ser un extraterrestre. Hay una película norteamericana, de cuyo nombre no quiero acordarme, que copió esta idea. Eliseo Subiela, el director, les hizo un proceso judicial, pero tuvo que abandonarlo por el tema del costo. Pero bueno, esa es otra historia. También muchísimas películas importantes en los 80, como ejemplo de una película que trata la guerra de Malvinas, tenemos Los chicos de la guerra. Películas como En retirada, Contrasta 10, La noche de los lápices, La amiga, tocan el tema de los desaparecidos, a veces desde un punto de vista metafórico. También una película, tal vez a simple vista trivial, como Ico el caballito valiente, que es una película para chicos sobre un caballito que quiere ser el caballo del rey, tiene referencias a los años oscuros. Cuando Ico llega al castillo, se da cuenta de que todas las noches desaparece uno de los caballos del rey. Los caballos están desapareciendo, como los desaparecidos. Entonces tenemos también esta idea, incluso en películas infantiles. Y finalmente quería mencionar a Jorge Polaco, que es uno de los directores más originales de la época. Las películas de Jorge Polaco son películas increíblemente crueles, son brutales. Si el cine argentino es una casa, las películas de Jorge Polaco son el sótano, ¿no? Ahí donde nadie quiere ir, pero al mismo tiempo donde uno se siente atraído, ¿no? Son películas freudianas en las que el tema es principalmente el sometimiento, o sea que son también metáforas de la represión. En el caso de Diapasón, por ejemplo, es un hombre que abusa constantemente a su esposa. En El nombre del hijo es la historia de una madre que controla completamente a su hijo de edad mediana. En fin, son películas muy, muy difíciles de ver, pero al mismo tiempo muy interesantes y muy personales, muy obsesivas, ¿no? Pasamos a los 90. En los 90, la época de la globalización, tenemos muchas coproducciones, muchos éxitos de taquilla, como Comodines, Tango Feroz, que pueden ver aquí. En esta época, como les decía anteriormente, casi colapsó la industria del cine nacional, pero gracias a una ley que salió en 1995, la industria reflotó. Una cara conocida de esta época, por supuesto, es Ricardo Darín. Si ustedes han visto 5 películas argentinas de los últimos tiempos, en 4 de ellas probablemente haya estado Ricardo Darín. Así que seguramente lo conocen.
Como pueden ver, aquí les muestro un poco los números. El año 94 fue nefasto, se hicieron 14 películas, nada más. Esto está muy por debajo de las 30 a 40 que eran el promedio de las décadas anteriores. Pero el año 95, cuando se saca la ley, tenemos más del doble. Y ahí la industria repuntó. Caballos salvajes, voy a empezar por ahí. Es una película que muestra la huida al sur. ¿Okay? También muestra la idea del individuo contra el poder o el individuo contra las instituciones. Es una road movie. El lado oscuro del corazón es una película que lleva la poesía al cine. O sea, no solo simplemente en la manera de mostrar las cosas, sino también en el lenguaje. Otra película muy popular de la época fue Un lugar en el mundo. Y finalmente, súper importante, Pizza Birra Faso fue una de las películas que empezó a utilizar la poética de lo que sería la década siguiente el nuevo cine argentino. Y por eso tuvo tanto éxito también. Aquí tienen otros ejemplos. Quiero mencionar simplemente Tango. Es una película muy extraña dentro del cine argentino porque está dirigida por un director español, Carlos Saura, pero recibió una nominación para el Oscar. No lo ganó, fue un año muy peleado. Ese fue el año que ganó la película La vida es bella, de Roberto Benigni. O sea que tenía mucha competencia, pero recibió esta nominación. Y una película clave, que creo que de toda esta presentación es la única que no he logrado ver todavía, es Un muro de silencio. La única película de largometraje que dirigió Lita Stampik, sobre una realizadora inglesa, que es Vanessa Redgrave en la película, que va a la Argentina para entrevistar a una mujer cuyo esposo desapareció durante la dictadura. Entonces, vemos nuevamente la idea del pasado, ¿no? Alguien la obliga a esta mujer a encontrarse otra vez con este pasado que tal vez no quiera recordar. El muro de silencio es el olvido, ¿no? Y hay que destruir ese muro a todo costo. Y llegamos finalmente al milenio. Esta época, ahora sí tenemos algo llamado nuevo cine argentino, que es un cine que que cuenta historias de ficción, pero utilizando una poética de documental. Esto no es nuevo ni siquiera en el cine argentino, pero en esta época muchas películas utilizaron este enfoque. Hay muchas más coproducciones, se hace mucho más fácil la distribución, no solo por los DVD, sino también por servicios como Netflix, Canopy. Ahora las películas pueden estar en internet, entonces es mucho más fácil acceder a ellas y por lo tanto hay también reconocimiento internacional. Figuras claves son Lucrecia Martel, arriba, abajo de ella Juan José Campanella, y todos directores, y también Pablo Trapero, del nuevo cine argentino. Estas son películas que todo el mundo vio prácticamente, todo el mundo vio Nueve Reinas. Yo la conseguí en Blockbuster, cuando existía Blockbuster. O sea que era muy fácil de conseguir. La Ciénaga es la única película argentina que está en la colección Criterion, que es algo así como el ente canonizante de lo que son las películas artísticas, entre comillas, importantes. También en el tema de la representación es muy importante Daniel Burman porque empieza a representar a la comunidad judía argentina, que es enorme y súper importante. La comunidad judía siempre fue importante en el cine argentino, obviamente, pero antes de esta época generalmente era detrás de las cámaras. Ahora tenemos historias que los representan, entonces se amplía la representación. Es la historia de un muchacho que quiere emigrar a Polonia, quiere escapar de la Argentina. De hecho, una imagen recurrente en la película lo vemos a él corriendo por la calle. Entonces tenemos ahí el concepto de huida, no necesariamente porque alguien está siendo perseguido, sino porque quiere escapar de sí mismo. Y en Leonera vemos el tema del espacio cerrado, que es la historia de una mujer que tiene un hijo en una cárcel. Entonces, nuevamente tenemos esa idea del encierro y el confinamiento, ¿no? También en esta época muchísimas películas. El secreto de sus ojos, que también es una historia acerca del pasado que no permite que se lo olvide, gana el segundo Oscar a Mejor Película Internacional para la Argentina. El hijo de la novia, de Juan José Campanella, también recibió una nominación, pero no recibió el premio. Y bueno, muchas películas, como pueden ver aquí, algunas retoman temas como la Guerra de Malvinas, es el caso de Iluminados por el Fuego. Mi mejor enemigo es sobre el conflicto armado con Chile, pero de una visión un poquito más ligera, ¿no? Este tema pesado.
También en cuanto a la representación que se amplía, tenemos XXY, que es la historia de una persona intersexual. Y es el dilema de esta persona es si operarse o no operarse, para entrar en las categorías de la sociedad o para seguir siendo la persona que es. Una película, si les gustan las películas largas y que explotan en historias, en narrativa, es algo así como un homenaje al arte de narrar historias extraordinarias de Mariano Linás. Dura 4 horas, pero vale la pena, así que se las recomiendo. Y la última década, todas esas películas que les acabo de mostrar eran hasta el año 2010. No quiero hablar mucho sobre la última década, porque todavía está muy cerca para mí, necesito un poquito más de distancia. Lo que sí voy a decir es que las películas que pueden ver en esta pantalla, la mayoría de ellas, todas menos medianeras, Jauja y Un cuento chino, representaron a la Argentina en el Oscar. Relatos salvajes, de hecho, recibió una nominación, aunque no ganó el premio. Y esta película, recién en esta época, le sacó el título a Nazareno Cruz y el Lobo como la película argentina más vista de todos los tiempos. Estas películas son súper fáciles de conseguir. Yo casi todas las encontré en mi biblioteca de barrio acá en Houston. O sea que nuevamente vemos la idea de que la distribución de estas películas es súper, súper fácil. De medianeras me enteré porque alguien me dijo que estaba en Netflix. O sea, es muy, muy fácil encontrar estas películas. Y vemos cómo al nivel internacional, más gente, obviamente, está viendo cine argentino. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Que la gente se está abriendo cada vez más? ¿O que con la globalización el cine argentino o todos los cines se están un poquito homogeneizando? Esa es una pregunta difícil, es una cuestión muy compleja. Tal vez haya un poco de las dos cosas, ¿no? Pero, en fin, es algo para tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál de estas dos ideas es lo que es la verdad, digamos? Es muy difícil establecerlo. A modo de conclusiones, entonces, esta va a ser probablemente brevemente la parte más personal de la presentación. El cine, voy a tomar prestada una frase de Jean Cocteau, el director y poeta francés, escritor francés. Él dice, el cine, tal vez no usó la frase refiriéndose al cine, pero bueno, voy a tomar la frase prestada. El cine es una mentira que siempre dice la verdad. Obviamente lo que vemos en el cine no es la realidad, pero dice la verdad, ¿no? Es la verdad, de alguna manera. El cine, si lo piensan en la manera, si tomamos la idea clásica del cine, es una pantalla, es un rectángulo blanco, ¿no? Donde se proyectan todos nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras fantasías. En fin, nosotros nos proyectamos en el cine. Esa pantalla blanca en algún momento se convierte en un espejo, donde nosotros nos vemos a nosotros mismos reflejados, ¿no? Y por eso para mí el cine ha sido tan importante. Yo viví en Argentina desde el año 82, nací en plena guerra de Malvinas, hasta fines del año 98. O sea que viví en una Argentina muy diferente a la que vivieron mis padres y la gente que siguió viviendo o que vino después, ¿no? Del año 98. Entonces, para mí, por ejemplo, escuchar algunas cosas que habían ocurrido en el pasado era como algo así como increíble. No podía creer que esas cosas habían ocurrido en el país que yo había vivido, que fue muy, muy diferente. Entonces, en el año 2010 tomé una clase de cine mexicano en la Universidad de Houston. Y recuerdo que alguna vez alguien me preguntó, hablando de cine mexicano, y bueno, ¿y el cine argentino qué tal? ¿Cómo compara? Y yo no sé, le dije, más o menos parecido, pero honestamente había visto probablemente 5 películas de cine argentino, lo cual es triste. Entonces, en ese año empecé a ver películas de cine argentino como loco, me veía como 3 películas por día, y para mí eso fue una revelación. De repente, ver las películas de los años 80, ahí estaba la Argentina donde yo había crecido. Los autos, las calles, los negocios, todo exactamente como yo lo había visto. Y para mí, el cine es la máquina del tiempo. Cuando era chico pensaba, ojalá alguien inventara la máquina del tiempo. Para mí, creo que la máquina del tiempo ya se ha inventado. Y gracias a esta máquina del tiempo yo pude volver al pasado, mantener viva la memoria, ¿no? Y también un poco enterarme de quién era, enterarme un poco de cuál es mi identidad como argentino que vivió en la Argentina en esta época entre el 82 y el 98.
¿no? Conectarme un poco con la memoria colectiva y con la identidad nacional. Algo que muchos críticos dicen es que parte del problema, si podemos llamarlo problema con el cine argentino, es que los mismos argentinos, a veces, sobre todo antes, no veíamos mucho cine argentino. Entonces, creo que es muy importante que todo el mundo ahora se esté abriendo y esté viendo más cine argentino, pero también es sumamente importante que finalmente nosotros los argentinos estamos también viendo cine argentino, un poquito más. Las películas que les mostré de la década pasada, tal vez para mi gusto sean un poco comerciales, ¿no? Por eso tienen tanto éxito, me imagino, pero si quiero invitar a alguien a mi casa, tengo que abrirle la puerta principal. ¿Okay? No puedo pretender que entre por la ventana del altillo. Entonces, es muy importante que por lo menos estas películas sean una puerta, ¿no? Para que todo el mundo se acerque a este cine tan rico y tan interesante. Finalmente les quiero dejar mi email, por si no hay tiempo para algunas preguntas que ustedes tengan ahora. Están invitados absolutamente a escribirme, preguntándome sobre más temas. Tengo muchas listas de películas, tengo reseñas de películas en internet, voy a empezar a subir ahora algunas más. Listas de películas por década, por si quieren más recomendaciones. Y una página donde pueden ver películas argentinas de manera completamente gratuita es cine.ar, ahí tienen la dirección. No hay tal vez tantas películas, por lo menos desde aquí, desde Estados Unidos, no sé si cambia la cosa con el país. No hay tantas como a mí me gustaría, pero hay muchísimas, y es una muy buena manera de empezar. Muchísimas gracias por darme un poquito de su tiempo, y ahora tengo entendido que tenemos tiempo para preguntas, así que voy a terminar la presentación aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Jorge, por esta presentación. Creo que es un resumen de toda esta cultura que hay detrás del cine argentino y pues creo que lo apreciamos mucho. Hay muy buenos comentarios, la gente está muy contenta con el resultado. Por aquí estoy viendo una pregunta que dice que querían preguntarle por una actriz que es muy recordada en Argentina y que ha trabajado seguramente con el género de la comedia. No sé exactamente cuál será el nombre. Dice, es considerada quizá algo menor en comparación, Nini Marshall, que también trabajó en México durante varios años. Claro, totalmente, totalmente. De hecho, la primera película en la que apareció Mirta Legrand fue una película muy divertidísima. La habían incluido en la lista aquí, después la saqué, no sé por qué. Hay que educar a Nini. Es una película, pero me he reído terriblemente con esa película. Y apareció Mirta Legrand con su hermana, que eran mellizas, en breves segundos. Pero sí, a los que les interese la comedia argentina de aquella época, ¿no? De los 40, de esa época de oro, Nini Marshall es, pero increíble. María, tú nos escuchas, te estamos escuchando y te vemos. Me ves, porque yo no los veo a ustedes, entonces déjame salir de acá a ver si entro al... No, le quería dar las gracias a Jorge porque de verdad que nos ha dado un panorama que nos ha entusiasmado, creo que leyendo todos los comentarios, a continuar esto tal vez en un club de cine, porque él ha hecho toda la investigación de cómo acceder a estas películas, ¿no? Entonces, creo que tenemos acá varias, sobre la publicidad y una pregunta, ¿puedes hablar las relaciones entre cine y publicidad? Sí, este tema apareció mucho en la década del 70. Sobre todo, como les comentaba, esa película Pajarito Gómez, ¿no? La idea de convertir, digamos, generar o crear una estrella, venderla, ¿no? Hay una crítica muy grande al mercantilismo, no solo en lo que respecta, en este caso, a la figura de un cantante, ¿no? Como Pajarito Gómez, que es probablemente una imagen de Palito Ortega o algo así. Pero había otras películas, ahora no recuerdo si exactamente en los 70, tal vez en los 60, por ejemplo, José Martínez Suárez hizo una que se llamaba El Crack, que es lo mismo, pero sobre un futbolista. En los 70, Néstor Paternostro, que fue uno de los directores de Players vs. Ángeles Caídos, hizo una película que se llamaba Mosaico. Mosaico, la vida de una modelo.
también juega con el discurso y la poética publicitarias, porque es cómo se vende y cómo se crea, ¿no? Cómo se comercializa una modelo. Entonces, con respecto a la publicidad, es casi siempre el enfoque es crítico, ¿no? En los 80 también, y esto es algo que mucha gente le critica al cine de los 80, que utiliza el lenguaje publicitario. Por ejemplo, algunos dicen de la película justamente La historia oficial, porque Luis Puenzo, el director, trabajó con publicidad. Entonces, algunos dicen que las películas de los 80 tal vez utilizan el lenguaje publicitario de una manera un tanto frívola para cuando tenemos en cuenta los temas fuertes que se estaban tocando. Entonces, básicamente lo podemos dividir en esas dos etapas, ¿no? Los 60 y los 70, una crítica muy grande a la comercialización, incluso al capitalismo. La película El Negoción, por ejemplo, es una crítica muy, muy ácida al capitalismo, una de las mejores películas argentinas que he visto. Y hacia los 80, seguramente por la influencia de la televisión, ¿no? Que ya teníamos publicidades ahí en el hogar, el lenguaje publicitario como que se empieza a abrazar un poquito más, pero con una reacción por parte de la crítica, ¿no? Que no lo tomó como algo positivo, cuando vemos que, bueno, estamos hablando de los desaparecidos, ¿no? La guerra de Malvinas, etc. Sí, entonces, más comentarios tenemos acá. Fantástica presentación y felicitaciones, gracias, de Ana Escuseira. María Fernanda Bruno, la presidenta de Casa Argentina, gracias por esta maravillosa iniciativa. Silvia Rita, me encantó, excelente charla. Tenemos otros comentarios, déjame seguir acá. Y tenemos, no sé si Jorge, sabías que el instituto ha desarrollado un ciclo de cine por varios años y tenemos una invitación de la directora de ese programa para el instituto, Mariela, que está muy interesada en contactarte y que continúes tu labor de crítico y de analítico del cine con nosotros, porque creo que todo el mundo ha quedado fascinado con todo esto. Para mí ha sido de verdad un verdadero regalo, porque también me encanta el cine. No soy argentina, viví en Argentina por muchos años y crecí con cine argentino, precisamente ese cine clásico de los años 40, así que me trajiste muchísimos recuerdos. Susana Álvarez, muchas gracias, muy interesante, muy amena. Yolanda Velázquez, nuestra directora, mil gracias, excelente presentación. ¿Y cuál es tu nuevo...? Esta es una pregunta de María Fernanda Bruno sobre este concepto de las series que estamos viendo ahora con las nuevas plataformas de Netflix, de Hulu. Todos los días nos sale una plataforma diferente y estamos enganchados en esta nueva manera, ¿no?, de ver el cine. Sí, es una manera muy... o sea, creo que es la mejor manera hoy en día de llegar a un público más grande, porque las series son lo que eran en una época los folletines, ¿no? Estas novelas que se publicaban por entregas, lo dejaban a uno ahí como en el cliffhanger, ¿no? Esperando a ver qué iba a ocurrir. Entonces es la manera perfecta de hacerse público, ¿no? De crear público, porque, claro, la persona no puede evitar tener ¿cómo se dice? Esta intriga, ¿no? De ver qué va a ocurrir en el próximo capítulo. Entonces, eso también sería otra presentación, porque han habido muchísimas series argentinas últimamente que han tenido repercusión y que se han visto también aquí en Estados Unidos, ¿no? Les confieso que no soy especialista en la parte de series de televisión o de Netflix, pero estoy al tanto de que han tenido muchísimo éxito, tanto éxito a veces como las mismas películas. Así que creo que esa es una parte de la industria nacional que tiene un futuro muy, muy grande. Porque cuando uno vive aquí en Estados Unidos, tan lejos, y oye a gente que no es argentina, gente de acá mismo, estadounidenses, hablar sobre estas películas y sobre estas series, entonces eso es algo que, como les decía, podemos tomarlo por el lado negativo y decir, bueno, quizás es porque todo se está volviendo lo mismo con la globalización. Pero también me parece un paso muy, muy importante y algo muy positivo, ¿no? Que todo el mundo se esté abriendo a este tipo de películas y series también. Sería un súper tema
para comentar. Bueno, eso sería algo interesante porque de cierta manera es algo que también está democratizando la industria y la está apartando de esos canales exclusivos de distribución que siempre le dan la prioridad a películas de acción típicamente, que son las que tienen la distribución más global porque no necesitan lenguaje, no necesitan traducciones, es simplemente, ¿no?, acción. De nuevo, felicidades por la calidad de la charla. Sonia Gras, Jorge, increíble lo que nos regaló con tanta información. Así que creo que ha sido todo un éxito y no era la idea, ¿no?, de hacer un bestseller, porque lo que nos has presentado en realidad es un tema apasionante y tu profundidad, tu investigación, tu conocimiento de este tema es algo increíble y lo apreciamos enormemente porque ha sido un verdadero regalo de tener este tipo de programas en estos tiempos que son también difíciles. Estamos viviendo encierro, aislamiento, ¿verdad? Estamos tocando casi todos los temas recurrentes, incluyendo esa nostalgia, ¿no?, por el pasado, que quizás no apreciamos en su momento. Una última pregunta de Hilda Marianacci. ¿Cómo ves el futuro del cine en Argentina? Me parece que es un futuro buenísimo. Algo que tal vez quería un poco enfatizar, pero no lo hice, es que los últimos años han visto un aumento increíble en las películas independientes, ¿okay? Y en realidad, honestamente, les digo, esa es la parte que me interesa a mí específicamente. Ya yo he llegado a un punto en que las películas de Hollywood las veo solamente para mantenerme al tanto, ¿no? Las películas comerciales las veo para mantenerme al tanto como crítico de cine, para saber lo que está pasando y un poco también para criticarlas desde el punto de vista social. Pero creo que el futuro está en el cine independiente. Y hoy en día en la Argentina se están haciendo muchísimas, a partir del milenio, ¿no? Se hicieron muchísimas películas independientes que tienen un valor increíble, más allá de estas superproducciones, ¿no?, que llegan a Hollywood y que reciben nominaciones, etcétera, etcétera. Hoy en día se ha democratizado, como decía la doctora Pérez recién, el cine. Si ustedes tienen un iPhone, pueden hacer una película. Hay películas que se han hecho con iPhones. Entonces, eso a mí me parece que es el futuro, ¿no? Un cine que, como han visto ustedes, algo que recurre a lo largo de la historia es el cine argentino que decide, de repente, ir contra las normas. De repente decir, bueno, las fórmulas ya se agotaron, vamos a hacer algo nuevo. Esa es la generación del 60, ese es el nuevo cine argentino del milenio, y creo que eso es algo muy saludable, que se va repitiendo a lo largo de la historia, a lo largo de las décadas, y yo espero ver más de eso, ¿no? Espero que también más de eso llegue aquí, porque aquí no solo llegan películas como Relatos Salvajes, también llegó una película como Medianeras, que es una película independiente. Entonces, creo que el futuro está en todos los cines, en las producciones independientes, para que el cine deje de ser una empresa, ¿no? Se deje de ser un negocio, para que se vuelva a esta idea de realmente hacer algo artístico, algo por el placer de hacer arte, por el placer de expresarse. Y eso creo que para mí, desde mi punto de vista personal, pueden estar de acuerdo o no, pero eso es lo que yo valoro, principalmente como espectador. De nuevo, Marco Iglesias, excelente presentación. Vale la pena repetirlo, muchas gracias. Otro comentario desde Facebook, gracias por la presentación, me dejas con muy buen material para adentrarme en el cine argentino. Y creo que tenemos una más de Mariela sobre el impacto del proyecto Ibermedia en el desarrollo del cine en el continente latinoamericano. Ya esta va a ser la última pregunta. Bueno, les confieso que no, la verdad es que no estoy tan al tanto con este tema, pero me recuerda a algo. Hay muchas películas que iba a mencionar esto y después, como ustedes saben, uno en estas presentaciones se olvida del 50% de las cosas que va a decir. Hay muchas películas que ahora cuentan con el apoyo de España.
Tenemos, por ejemplo, a los hermanos Almodóvar produciendo algunas películas de Lucrecia Martel, como, ¿cuál fue la última? Como La Niña Santa fue una de las que produjeron ellos, y quiero decir también La Mujer sin Cabeza, creo que esa fue otra. También ellos produjeron Relatos Salvajes. Entonces, parte del motivo por el que muchas de estas películas se están viendo más, por ejemplo en Estados Unidos, es porque tienen la visión, ¿no? Esta visión que es un poco más fácil, que se deja ver muy fácilmente, ¿no? de la producción de los hermanos Almodóvar. Por ejemplo, y les doy este pequeño ejemplo. Una vez en una clase de cine que di en la Universidad de Houston, trabajé con mis estudiantes algunas películas de todas partes de Latinoamérica. Y la que más les gustó a ellos fue Volver, con Penélope Cruz. Tal vez porque fue la última que vimos, pero creo que principalmente porque es lo que se ve más parecido a lo que ellos conocen. Si bien Almodóvar empezó filmando con una cámara como esta que tengo yo acá atrás, a medida que pasaron los años se fue volviendo cada vez más sofisticado. Y las producciones de él son buenísimas en cuanto a cómo la película se ve, porque hay mucho más dinero. Y de hecho, cuando les pregunté qué película no discutirían, ¿no? Si tomaran esta clase otra vez. Bueno, en realidad la primera que me dijeron fue Como agua para chocolate, que me animé a discutir con ellos. Pero también me dijeron que no discutirían La historia oficial. Entonces, La historia oficial es una película problemática, algunos dicen es bueno que se haya tratado este tema, otros la critican mucho desde el punto de vista del guión, ¿no? A mis estudiantes no les gustó. Entonces, las coproducciones, estos programas de coproducciones que existen, por ejemplo, el intercambio con España, han ayudado mucho a que el cine argentino se vea, por el tema de la distribución, ¿no? Estas son empresas y personas que saben cómo hacer que estas películas se vean en el resto del mundo, que vayan a concursos. La parte de publicidad es muy importante, entonces. Pero les reconozco que no es un tema que conozca muy a fondo, soy completamente honesto. Okay, entonces creo que ya con este último comentario estamos llegando al final de esta presentación tan fascinante, tan espectacular, y que, como dijo una de las personas que comentaron, ¿no? Que nos ha dado las ganas de continuar, y tenemos la gran ventaja de que van a tener libre acceso en unos días de nuevo a esta presentación si van a la página del instituto, y al final van a encontrar, ¿verdad?, este portal de internet en el cual van a poder acceder muchas de las películas que se comentan en la presentación, y si tienen preguntas adicionales, comentarios adicionales, el doctor Iglesias también nos ha facilitado un contacto, así que no duden en comunicarse con él. De nuevo, le agradecemos inmensamente por este privilegio, este disfrute. En medio de estos tiempos difíciles en que estamos viviendo, ha sido algo verdaderamente iluminador, y que nos sentimos todos muchísimo mejor después de escucharte, de haber aprendido tanto sobre el cine. Y como dices, no es más que cine, es una representación del país. Vamos a tener una presentación sobre el fútbol en unos días, sobre el asado, que también son temas tan icónicos para la cultura argentina, y creo que esta presentación ha mostrado una cara adicional de esa identidad y de esa cultura para los que no lo conocían, y para los que ya teníamos algo de conocimiento ha sido muchísimo más enriquecedor haber profundizado sobre estos temas. Así que mil gracias, Jorge, mil gracias a todos los que han estado en sintonía, y esperamos verlos en los próximos programas. No se pierdan, seguimos con asado, vamos a tener vinos, vamos a tener fútbol y arte. Así que los esperamos para los próximos programas. Mil gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes.